de nuevo a los conversatorios de los jueves de Hablemos sobre el trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores. Gracias a los seguidores que siguen enviando sus dudas, sus inquietudes o a veces sus preguntas, sus dudas. O también comentar como sus historias de vida por los que están pasando. El tema de hoy surgió de uno de los pacientes, hablando con él y contando de su historia acerca de cuando a él le dijeron que tenía trastorno límite de personalidad. ¿Cómo fue esos detonantes? Ahí tuvimos pues la oportunidad de poder hablar acerca de cómo reconocer esos momentos críticos en personas con TLP, pero también cómo hacer que las personas con trastorno límite de personalidad también se hagan ellos mismos esta contención emocional. Sabemos muy bien que las personas que están cerca a las personas que tienen trastorno límite de personalidad, que pueden ser o sus cuidadores, o pueden ser sus parejas, sus padres, o sus hermanos, o sus amigos, o familiares en general. Es muy importante, demasiadamente importante aprender a partir de ellos. Esta semana, una consultante o alguien que pues buscó una cita para saber acerca de sus dudas acerca del trastorno límite de personalidad, escuchándola hablar, es una persona que no tiene entrenamiento, es una mamá que no ha tenido como las suficientes, digamos, estrategias para abordar a su hijo y poder ayudarle en sus momentos de crisis. Pero lo que más me llamó la atención es que la persona que tenga empatía compasiva es muy escasa. De verdad, es muy escasa la persona que tiene empatía compasiva. Y esta señora lo tiene. Entonces me llenó de mucha alegría. Ella no lo sabe, no se lo dije, pero bueno. Ya se lo está, si está escuchando, ya en live lo debe estar escuchando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a leer, a sentir y a ver. Leer, sentir y ver. ¿Qué quiere decir esto? Que la empatía compasiva, la empatía es sentir qué está pasando con el otro, leer qué está pasando con el otro, ver qué está pasando con el otro, pero al mismo tiempo no invalidar absolutamente nada de de la respuesta que ellos dan, porque para ellos es real. Y esta señora me llamó la atención porque jamás ha invalidado los dolores emocionales de su hija. Entonces esto es extraño ver una persona con empatía compasiva. Entonces, identificar esas señales es aprender a mirar, aprender a leer, aprender a sentir qué es lo que está pasando en el mundo, ojo, en el mundo de esta persona con trastorno límite de personalidad. No les estoy diciendo, lean actitudes, lean, por favor, y piensen, crean, partan de ustedes y digan qué están viendo. No, cuando la persona tiene esa capacidad de tener la empatía compasiva, están exactamente en el mismo punto, en el mismo espacio, en el mismo tiempo de la persona con trastorno límite de personalidad. Y ahí aprenden entonces a leer estas señales. Las señales, por ejemplo, como que no se levantó bien, o le fue difícil levantarse, o no se ha levantado de la cama, o hoy no quiso comer algo, o desayunar, o almorzar, o tener las 3 cenas, las 3 comidas diarias, o que está hablando menos, o que sus ojos están llorosos,
o que su tono de voz cambió, o que su mirada está perdida, o sea, no está en este tiempo y espacio. Estas son señales que lee la persona que tiene un entrenamiento en la empatía compasiva y tiene las técnicas para saber hacer la contención emocional. Esto, para la persona con trastorno límite de personalidad, créanme que es totalmente significativo, mejor dicho, es más allá que la parte significativa, es saber que alguien está en el mundo de ella o en el mundo de él y que sabe que sí es real lo que esta persona dice y siente. ¿Qué pasa en la medida en que las personas aprenden, tanto personas con trastorno límite de personalidad como las personas que no tienen el trastorno límite de personalidad, pero que tienen seres amados alrededor suyo, muy cerca de ustedes? Es saber, son las técnicas del saber estar. Las técnicas del saber estar son unas prácticas totalmente sencillas. Vean, créanme que es totalmente sencillo. Aún más, hay personas que no tienen trastorno límite de personalidad y hay momentos en que les parece absurdo estas técnicas que yo tengo, que son técnicas y es partir exactamente, primero hay que partir de mí mismo para saberlos escuchar, sentir y ver. Entonces, eso es darse cuenta de lo que está sucediendo conmigo y con el otro. Conmigo porque yo también siento, yo también siento tristeza, yo también siento angustia, yo también siento ansiedad, yo también siento que a veces estoy perdida, yo también siento, ¿cierto? Pero que este sentimiento que yo siento es más allá y debo de entrar en el mundo de la otra persona. Entonces, ese darse cuenta de estas, como que presentar estas señales, estas primeras señales, de la persona que está cerca de ti y que está a punto de detonar y que este detonarse puede perder puede perder la poca o la cordura que tiene, o puede perder como la noción del tiempo, o puede perder y dejarse, atrapar como por el dolor emocional de ese momento. Entonces es ahí donde empezamos nosotros a hacer estas ayudas para que ellos puedan pasar su crisis con conciencia. ¿Por qué deben de pasar las personas con trastorno límite de personalidad con conciencia? Porque sabemos que la identidad está fracturada, no está fragmentada. Una cosa es fragmentada, otra cosa es que las emociones, la identidad está fracturada. Ante esa identidad fracturada, ellos necesitan hacer todo lo que esté a su alcance para reeducar las emociones. Reeducando las emociones vuelve a colocar todo su psiqui, su estado, su aparato psíquico, empezar a colocarlo en el orden en que el sujeto sin trauma lo tenemos, donde van a poder tener una identidad, donde van a poder tener una estructura que le da la identidad, una personalidad, un carácter, unas relaciones sociales sanas, poder estar en estado de incertidumbre y que no se detone y que no se pierda del aquí y del ahora, o que muchas veces no tenga que estar como buscando qué hacerlos aterrizar, entonces buscar para sanar ese dolor emocional o para buscarla qué es llenarlo. Están tantas, adicciones que se aunan al trastorno límite de personalidad. Entonces, en la medida en que tanto la persona con trastorno límite de personalidad como la persona que está a tu lado, al lado de la persona con trastorno límite de personalidad, aprendan estas técnicas, van a detectar a tiempo la crisis. Y lo más especial es que a tiempo
vas a trabajar, las personas con trastorno límite de personalidad, va a trabajar esa emoción que está a punto de detonarse, a punto de salir y no saber cómo salir, porque no se sabe cómo va a salir. Entonces, ahí la persona con trastorno límite de personalidad está haciendo su propia contención emocional. Hacer la contención emocional le da la capacidad al aparato psíquico, a la identidad, tener estructura, a las emociones, saber que hay un sitio para cada emoción y cada emoción trae sentimientos, entonces cada sentimiento también va a tener una posición en la psique. Que las personas, que el estar en el planeta Tierra implica estar en incertidumbre porque el día a día cambia, envejecemos, nacemos, pero desde que estamos naciendo estamos envejeciendo. ¿Qué pasa con la persona con trastorno límite de personalidad? Que en el momento del trauma se quedó en esa edad infantil, en esa edad de ese desarrollo, de ese momento del niño, pero no quiere decir que tenga un problema cognitivo, no. La persona con trastorno límite de personalidad no tiene problemas cognitivos, lo que tiene es que se estancó, paró, se fracturó y hay que empezar a reeducar las emociones para ir fortaleciendo la identidad. Y la identidad que da seguridad, da el saber quién soy, da el saber qué quiero, cómo lo quiero, en dónde lo quiero, saber que es un proyecto de vida, saber que es un propósito de vida, saber que mi pareja, mi familia, el otro tiene otro mundo que no me pertenece y que no es mío. Es saber que esas personas tienen una libertad, que pueden decir hola, chao, nos vemos en la tarde, y que eso no significa que ya no van a regresar. Que decir que se me presentó un problema y que no voy a poder estar esta noche contigo y que esto no lo detone, como pasó con este paciente que lo llevó a una clínica. ¿A qué? Porque estaba totalmente detonado, porque no tienen, cuando yo hablo de capacidad de verdad, no hay una incapacidad, en el trastorno límite de personalidad hay una incapacidad del aparato psíquico, de todo el aparato psíquico, que ese aparato psíquico con todas estas emociones desorganizadas y estos sentimientos que generan estas emociones detonan constantemente a la persona con trastorno límite de personalidad. Porque todo está en caos. O sea, la columna vertebral es la identidad. Fracturada la identidad, ya no hay un soporte sólido para ese aparato psíquico. Y hay que empezar a reeducar y a rearmar nuevamente esta identidad para que el aparato psíquico se empiece a ajustar. Eso es lo bueno de saber que nuestras neuronas son neuroplásticas. Entonces, es en esa medida que la persona, tanto con trastorno límite de personalidad, debe de hacer terapia psicológica. Pero si en el caso de la persona con trastorno límite de personalidad que está cansada, la gran mayoría, yo creo que el 95, si no es el 98% de las personas con trastorno límite de personalidad son las que más visitan psicólogos y psiquiatras. Mientras que las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, son escasos las personas que visitan y saben que necesitan hacer reajustes en su personalidad o en su carácter o en sus emociones. Entonces, cuando ellos dicen estoy cansado, estoy harto, ya no quiero más, de verdad están cansados. ¿Pero por qué? Porque no se ha encontrado con un especialista en borderline o TLP que tenga empatía compasiva. La empatía compasiva, le abrimos las puertas a las personas con trastorno límite de personalidad. La familia con empatía compasiva abre las puertas a la persona con trastorno límite de personalidad. Las parejas que conviven con personas con trastorno límite de personalidad, la empatía compasiva abre la puerta. Y estamos hablando de la puerta ¿de qué? De la seguridad, la puerta de no sentirse impotentes, desamparados,
que no encajan, que están rotos. Eso es abrir la puerta. Cuando nosotros abrimos la puerta, uno siente cuando su cuerpo se empieza a ajustar, literalmente, su cuerpo empieza a ajustarse, porque estamos hablando de que hay solución y sí se sana. El trastorno límite de personalidad sí se sana, no se cura, pero sí se sana. Entonces, cuando tenemos estas técnicas o estas herramientas que son un apoyo grandísimo en la terapia del paciente o de la familia que está haciendo terapia, es un apoyo valiosísimo para poder hacer estas contenciones a tiempo, para que, vuelvo y repito, la persona con trastorno límite de personalidad le va a dar el tiempo suficiente para hacer su reflexión, su verse y poder estar reconstruyendo su identidad. ¿Qué pasa en el momento en que no quiere ir la persona que tiene trastorno límite de personalidad? Por favor, la persona que está cerca de él, vaya a terapia, haga las técnicas, adquiera la empatía compasiva. Si usted adquiere la empatía compasiva, ellos se ajustan inmediatamente, ellos inmediatamente saben quién tiene esa empatía compasiva y ellos se van acercando, van a querer porque ven que hay una esperanza y van a querer tener esa luz que tienen las personas que no tienen trastorno límite de personalidad, o sea, la luz, la empatía, la parte positiva del ser humano, la parte de la esperanza que tiene el ser humano, ¿ya? Eso es lo que ellos más buscan. Ellos buscan esa serenidad y esa tranquilidad en el otro, así tenga algún problema, así tenga un problema emocional, tenga un problema físico o tenga un problema económico, no importa, hasta que se separaron, una separación. Pero la persona con trastorno límite de personalidad se da cuenta que aunque esta persona está en crisis, tiene luz, porque ellos mismos empezamos nosotros a salir y hacer el propósito de salir de estas dificultades. Ellos no, porque ellos tienen una incapacidad. Si la columna vertebral se fractura, inmediatamente entran a la persona en una incapacidad, ¿cierto? En una incapacidad dándole toda lo que necesite para ver si esta persona puede o caminar o por lo menos hacer el esfuerzo de que se puede ayudar o se puede tener esa movilidad. Es exacto. La identidad nos da la movilidad, es eso. La identidad nos da la movilidad para poder estar en estas relaciones sociales, para poder estar en estas interacciones con el otro, para poder estar en un área laboral, para poder estar y terminar un estudio, para poder estar y desear elegir qué es lo que quiero yo en estos próximos 5, 10 o 15 años. Eso, la identidad les da, o sea, hay que adquirirla para que les dé esta movilidad. Mientras que no lo tengan, no hay forma. Entonces, cuando la persona entienda esto, que tiene una incapacidad, no es que no le da la gana, es que no le da la gana. Y me llegan consultas diarias, 24 horas al día, me llegan totalmente consultas y me da pena darle respuestas a veces tan contundentes como decirle, es que mi esposa está en crisis y yo estoy en otro país y necesito ya ayuda. No puedo darle esa ayuda. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo decir que es que vayan, hagan que es que hay un accidente y recojan a la persona a ver cómo quedó. No, porque se necesitan técnicas de abordaje, de cómo saber llegar, entender, sentir y leer el padecimiento de la persona con trastorno límite de personalidad. Entonces yo le digo, no puedo atenderte, no te puedo dar, no, o sea, ¿existen? Sí,
urgencias psicológicas, claro que sí. Y que yo atiendo a mis pacientes en urgencia psicológica, claro que sí. Y que yo tengo mi canal abierto y mi celular abierto y todo abierto 24 horas, claro que sí. Pero yo puedo hacer esas urgencias psicológicas porque yo puedo hablar con la mamá y decirle, ya sé, ella está en esta y en esta posición, él está en esta posición, ya lo leí, ya lo vi. Entonces, por favor, estas son las palabras, y ella me va a entender o él me va a entender, la persona que está haciendo terapia. Sí, me va a entender porque ya hizo las técnicas, porque ya validó las técnicas, porque ya sintió las técnicas, porque vio que sí había necesidad de que las personas que no tienen trastorno límite de personalidad, es importante que hagan las técnicas para que hagan una reprogramación en la forma de pensar y la forma de dirigirse al otro. Aún más, es algo tan esencial que nos enseña a la persona con trastorno límite de personalidad a saber abordar el otro para no sentirse ofendido, o si se ofende sabemos que esa ofensa se la generé yo y debo de dar disculpas. Así es que yo no tengo la culpa, es que yo no tengo... No, es que esto no es de culpas. Es que él gritó primero, no, es que esto no es quién gritó primero quién. Esto es de saber entrar en el mundo de ellos. Entonces, ahí hay urgencias psicológicas que yo las tengo permanentemente. Aún más, si algún paciente está en estos momentos escuchando el live, puede decir si en realidad atiendo estas urgencias psicológicas 24/7 cuando son mis pacientes. Pero cuando no son mis pacientes, yo puedo cometer cualquier error diciéndole o sea, le puedo decir a usted, haga esto y esto, pero mientras que no haga una reprogramación de los modelos de crianza que trae, de los prejuicios que trae. Es que, ¿cómo le parece? Que es que mi hijo tiene ansiedad y no sirve para nada, y está en la cama, y no quiere hacer nada, y no quiere ir a terapia. Eso es un juicio de valor. No, su hijo tiene una incapacidad. Que ojalá la salud pública mundial se dé cuenta que es una incapacidad. Esto sí es verdad. Entonces, es cómo ayudarlos con esta incapacidad y con esta neuroplasticidad para que reeduquen las emociones y reconstruyan su identidad. Que esta es la que le da la brújula, la movilidad de la vida, el sentido común de la vida, que a ellos en el momento del trauma se lo arrebataron. Es ahí donde es necesario, totalmente necesario, saber técnicas y saber la terapia y haber hecho una reprogramación y el paciente estar haciendo una reeducación emocional. Entonces, entre esa reeducación y esa reprogramación, el lenguaje fluye, la empatía compasiva les llega. Ellos inmediatamente se están viendo, créanme que ellos se ven, créanme que ellos inmediatamente empiezan a hacer esa reconstrucción de la identidad y ellos mismos se ayudan a hacer reconocer esos momentos críticos antes de llegar a la crisis, reconocer esos momentos críticos antes de llegar a la crisis, antes de llegar a que se detonen. Sí, lo pueden hacer. Pero se necesita compañía, se necesita un equipo que tenga empatía compasiva para que logremos hacer esto con las personas con trastorno límite de personalidad. Ahora sí, Eli. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se han conectado al live de hoy. Las personas que están en TikTok, vamos a dándole clic a la pantalla, las personas que están conectados y vamos a ir generando sus inquietudes referente al tema de hoy. Por acá saludan, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, gracias por estar acá. Buenas tardes, saludos desde Costa Rica. Buenas tardes, gracias por estar acá. Buenas tardes, ¿de qué departamento es la doctora? Yo soy del departamento de Antioquia, Medellín, en el país de Colombia. Ok, por el Facebook la saludan, gracias, doctora. Gracias por estar acá, gracias. Gracias, doctora, por tomarse su tiempo e informarnos. Gracias a ustedes, de verdad que sí.
porque son ustedes mi motor para seguir hablando acerca del trastorno límite de personalidad, para sacarlo de ese mundo donde el trauma los metió, así vulgarmente los metió, y donde las personas que no entienden de este trastorno acaban de arrinconarlos. Ok. Desconocía la existencia del borderline y encontré sus videos. Gracias. Me costaba mucho entender qué es lo que la gente de TLP siente o necesita. Buscaba información para poder empatizar y ayudar a una de las personas que más quiero en este mundo. Y creo haberla encontrado. Gracias. Ok, por acá también nos dicen, yo le doy un aplauso enorme para este canal y este proyecto que está haciendo usted, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por tu reconocimiento. Lo acepto, pero también gracias a ustedes, porque son ustedes los que cada semana me motivan, porque me escriben, me cuentan, me hablan. O sea, gracias también por la confianza que ustedes me están brindando y me han brindado durante todos estos años. Por el TikTok nos dicen buenas tardes, ¿por qué hay psicólogos que no quieren diagnosticar el TLP? Mírame, lo que pasa es que te voy a hablar por mi experiencia en la universidad, en el pregrado. Cuando llegamos en el semestre de o sea, yo soy psicóloga social comunitaria, entonces me enseñaron todo lo que tenga que ver con la comunidad y la sociedad, ¿cierto? Y cuando llegamos en el tema de la neurociencia, en el semestre de la neurociencia y los trastornos, cuando llegamos al trastorno límite de la personalidad borderline, lo primero que me dijo la tutora, nos dijo era que por favor cuando llegara allí y que detectara que tuviera uno de los tantos rasgos, inmediatamente lo remitiera al psicólogo, al psiquiatra, pero que no intervengamos en este trastorno. ¿Ves? O sea, desde la misma facultad muchas veces nos advierten, nos invalidan. Y muchos psicólogos les da temor a diagnosticar a tiempo. Ok, por acá nos dice, vamos a seguir dándole clic a la pantalla, los objetivos del live están planteados en la pantalla interactuamos con las personas de Facebook e Instagram para que este live pueda llegar a más personas. Por acá nos dicen, quisiera... Le agradezco muchísimo a las seguidores de TikTok, porque de verdad, dándole a la pantallita, de verdad me he dado cuenta por Beli, que ella dice, pero ¿por qué lo dice? Ya empecé a escucharla, y la cantidad de personas que de verdad han llamado y nos han contactado por el TikTok son muchas personas. Les agradezco muchísimo a los seguidores del TikTok. Ok, por el TikTok nos dicen, quisiera saber de qué manera explicarle a mi mamá que no es intencional ser poco funcional. Mírame, le vas a explicar esto. Se lo va a decir así, que eso, la parte que yo la explicación metafórica que he podido encontrar para que los papás, las mamás, las esposas, los esposos, los hermanos entiendan que el trastorno límite de personalidad es una incapacidad. El carro tiene ¿cómo se dice? Una pieza muy importante, que es el que sostiene la carrocería completa, y es el que también sostiene la cantidad de personas o de carga que el carro monta. Y ese se llama el chasis. El chasis metafóricamente se vendría a ser la columna vertebral de la persona. Pero, ¿qué pasa? El chasis es el que amarra, sostiene
todo lo que es el armazón del carro. Si el chasis se fractura, se parte, ya no hay forma de que este carro sostenga la carrocería o las personas. Y si se repara, queda chueco. Si tú puedes decirle a tu mamá esto, se lo puedes decir. Si quiere tu mamá por el interno escribirme, amorosamente la atiendo, de verdad que sí. Y te puedo ayudar para que ella entienda que eres poco funcional por esa incapacidad, pero también es necesario que tú hagas algo para que esa incapacidad, porque somos seres humanos, que nuestro cerebro es neoplástico, o sea, tiene una muy buena plasticidad y puede reeducarte en tus emociones para fortalecer esa identidad que es la columna vertebral, que te da la movilidad y la introducción al mundo del ser humano y al mundo social del ser humano. Ok. Gracias, doctora. Yo tengo 9 meses que terminé con una persona con ese trastorno. Yo todavía no lo supero. Me gusta escucharla y aprender. Soy su fan. Gracias por compartir, gracias. Ok. Doctora, cuando visito a un profesional es como si esperaran ver a un monstruo o algo así. Y cuesta bastante empatizar con un profesional. Porque tenemos muchos preceptos, porque el libro psiquiátrico, o sea, el vademecum de las enfermedades psiquiátricas, es lo primero que nos dicen en la universidad que tenemos que adquirir. Y nos paseamos esas hojas, esta cantidad de hojas, mirando cuáles son las enfermedades X o Y que puede encajar la persona cuando yo estoy escuchando cuando estoy escuchando sin sentir a la persona que estaba al frente mío. Entonces inmediatamente yo empiezo a coger ese vademecum o ese libro gordo de Petete, a clasificar, es que tiene TDAH, es que tiene TOC, ansiedad generalizada, lo que hablábamos la semana pasada. Pero es que el trastorno límite de personalidad son todas esas traumas, son todos estos trastornos mentales, porque no tiene una identidad estructurada. Ante la identidad estructurada no hay nada que lo amarre, no hay nada que lo sostenga, como el chasis del carro. Pero en la medida en que puedan ir a terapia y buscar, acuérdense que nosotros los profesionales somos como los zapatos. Hasta que no encontremos la horma de nuestro zapato, no descansen en buscar el profesional especialista en borderline o TLP. Cuando lo encuentren, quédense ahí. Pero por favor, quédense en el resto de su vida. Hasta que desaparezca el profesional, de verdad que sí. Porque es oro en polvo, encontrar un especialista en borderline, porque somos muy escasos. Alguien me decía, es que usted es un pez azul, y yo somos muy pocos entonces pez azules. No quieren aprender la gran mayoría. Ojalá, si hay psicólogos que me estén escuchando, psiquiatras que me estén escuchando, si quieren aprender, yo con mucho gusto abro mis puertas. Pero aprendamos para ayudar. Ok. Vamos a seguir dándole actividad a la pantalla para que podamos compartir con más personas este live tan importante. Por acá nos dicen, buenas tardes, una consulta, ¿puedo recibir terapia con la misma psicóloga que trata a mi pareja? Sí, siempre y cuando sean en días y horas diferentes. Y siempre y cuando la psicóloga sea especialista en trastorno límite de personalidad. Ok. Por acá nos dicen, buenas tardes, doctora. Desde que estoy con mi pareja, siento que mis crisis han aumentado y siento que me he empezado a tener pensamientos tóxicos. ¿Hay alguna manera de sobrellevar todo eso o evitarlo o algo? Mírame, gracias por compartir. Para sobrellevarlo, para evitarlo, no hay sino una sola cosa. Ve y busca un especialista en trastorno límite de personalidad. Ve a terapias psicológicas semanales por años y vas a poder
reconstruir tu identidad. Tu identidad está hecha, o sea, tus emociones están despepitadas y no hay no hay una identidad para poder afianzar todas estas emociones y sentimientos. Entonces, claro, cuando hay una relación afectiva para la persona con trastorno límite de personalidad, esto les genera demasiada angustia, demasiada incertidumbre, demasiado hipervigilancia, porque sus emociones no están afianzadas en algo que se llama identidad. Entonces ve donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. Bueno, por el Instagram nos dicen, tiene mucha razón en eso, la salud pública es muy escasa en esa área psicológica. Total, es muy escasa, demasiadamente escasa. Pero hay que seguir caminando, no desfallezcamos. Ok, por el Instagram, muchas gracias a las personas que están conectadas por el Instagram. Nos dicen buenas tardes, saludos desde Chile. Quería saber cuál es el pronóstico de una persona de 78 años recién diagnosticada, quien tiene un deterioro cognitivo moderado. Tomando en cuenta que en su entorno hay una persona con TLP también, quien es su hija. Yo soy su nuera, soy médico y he tratado de informarme por este canal lo más que he podido. Y en conjunto con mi esposo hemos tratado de seguir adelante. A ver, entonces él dice que es su nuera la que hace la pregunta. Sí, yo sé que sí, pero que es la cuñada la que tiene TLP. Para ver. ¿Cuál es el pronóstico de una persona de 78 años recién diagnosticada, quien tiene un deterioro cognitivo moderado, tomando en cuenta que en su entorno hay una persona con TLP también, quien es su hija? Sí, la cuñada. Sí, bueno, mira, te voy a decir esto. Me da, de verdad que sí, es necesario que tú y tu esposo busquen un psicólogo especialista en borderline. Te voy a explicar por qué. Porque la señora que tiene un diagnóstico severo cognitivo se puede solucionar, porque eso es biológico. Esto se puede solucionar. Lo que no se puede solucionar es la hija que tiene trastorno límite de personalidad. Entonces ella tiene dos cosas. Mucho miedo, porque la madre se está perdiendo en su mundo, ¿cierto? Y mucho miedo porque no sabe cómo entender esta situación. Entonces ella puede tener episodios de crisis muy frecuentes, y esos episodios frecuentes pueden alterar a la madre y puede que genere, detone más el avanzar este problema cognitivo que tiene ella. Entonces lo ideal es que entre los dos, tú y tu esposo, aprendan este lenguaje, y si ustedes aprenden este lenguaje van a ayudar muchísimo a la hermana y a su cuñada, o sea, a la hermana, esposo de su esposo y hermana de su esposo, y a usted. De verdad podrían ayudarle mucho. ¿Por qué? Porque con la empatía compasiva ella va a empezar a reconstruir su identidad, porque la identidad está fracturada, hay que reconstruirla. Ok, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por sus esfuerzos con estos temas. En caso de que no tengamos especialistas en TLP en nuestra localidad, ¿cuál podría ser otra opción de terapia? No hay otra opción de terapia. Ahora, lo que son todas estas pantallas y todo lo que son las redes sociales, mírenme que yo desde hace más de 20 años atiendo a pacientes de otras partes del mundo. O sea, y eso se puede dar. Busca por fuera de tu localidad, o de tu ciudad o de tu país, un psicólogo especialista en borderline y que se ajuste a tus necesidades y puedas trabajar con él. Bueno, vamos para el TikTok.
Yo no encontré en Chile, ni siquiera los que se declaran especialistas me ayudaron, solo la doctora me ha ayudado. Gracias por compartir. Tengo TLP y no quiero seguir estudiando. La universidad me genera crisis muy fuertes. ¿Qué hago? Mira, eso es verdad, porque todos los días es una incertidumbre. Todos los días hay cambio de profesores, cambio de clases, cambio de horarios. Están fuera de eso los compromisos con la misma facultad. Eso sí, de verdad te genera toda esta parte de descompensación. Entonces, ¿yo qué te diría? Primero que todo, que te apoyaras en un psiquiatra y que sea especialista en trastorno límite de personalidad. Segundo, te apoyes en un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. Y tercero, que puedas terminar tu facultad, que puedas terminar tu carrera. Ok, por acá nos dicen: doctora, Dalful y la motrigina son los únicos fármacos para el TLP. Yo no voy a entrar, no puedo hablar de medicamentos psiquiátricos porque no soy psiquiatra. El que sabe es el psiquiatra, porque además él es médico y estudió una especialidad en psiquiatría. Y la psiquiatría trabaja con todos los neurotransmisores y las hormonas, cómo equilibrar hormonas y neurotransmisores. Entonces, pregúntale a tu psiquiatra, que quien te lo me recomendó tomar este medicamento, en qué y cuáles son las posibilidades y en cuánto tiempo vas a encontrar como esa nivelación emocional. Ok, por acá nos dicen: ¿cuál es el pensar de una persona con TLP que fuma marihuana y medita? Ya que tengo entendido que meditar es cuestión de voluntad, pero el consumo de marihuana no favorece. Mírame, para las personas con trastorno límite de personalidad, en general, no tienen muy buena concentración porque, vuelvo y les digo, la identidad está fracturada. Hay una técnica de respiración que eso sí es más viable para que lo puedan hacer. Y segundo, la persona con trastorno límite de personalidad que quiera meditar no está meditando, y que quiera hacer algo dentro de su mundo interior tampoco lo está haciendo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo estas adicciones es alejarlo cada vez de sí mismo, o sea, cada vez del contexto en que se encuentra. Ok. Por acá nos dice: ¿cómo puedo ayudar a una compañera de trabajo con TLP? Buena pregunta. Para tú ayudar a una compañera de trabajo con trastorno límite de personalidad, es necesario que entres a terapia. ¿Para qué? Para que aprendas, primero que todo, a reprogramar tu forma de ver la vida. Porque ahí hay modelos de crianza. Allí, cuando aprendes a modificar estos modelos de crianza, vas a poder abrir la puerta a una nueva dimensión que es el trastorno límite de personalidad. Y allí vas a poder tener lo que es la empatía compasiva y vas a partir de ella para cuando ella esté en estas crisis. Ok, las personas de TikTok no dejen la pantalla sola. Gracias por esos quiéranme que la han enviado a la doctora, tan lindos. Gracias. Ok, ayer tuve una crisis, me puse violenta debido al alcohol. Me siento extremadamente arrepentida y mal. Bueno, para ello es necesario que tengas, o sea, ahí sí debes de apoyarte de un psiquiatra para que por favor te hagan como un tratamiento para que puedas tener cero alcohol. Si yo pudiera decirles a las personas con trastorno límite de personalidad, por favor, cero alcohol, cero marihuana, cero drogas recreativas, o sea, cero adicciones,
Sería excelente. Pero una cosa es yo decirlo, otra cosa es que ellos se ven en la necesidad de tener estas formas de cómo poder aliviar el dolor. Pero te diría a ti que por favor estuvieras con tu psiquiatra o consigue un psiquiatra para que puedas hacer esta desintoxicación y puedas tener un psicólogo que te ayude a reconstruir tu identidad y a reorganizar tus emociones. Ok, por acá acaba de entrar una consulta por el WhatsApp y nos dicen: hola, saludos cordiales. ¿Cómo me puedo dar cuenta si tengo resistencia a la terapia? Dejé el tratamiento porque creo que le caigo mal a la psicóloga. Cuando tú dices creo que le caigo mal a la psicóloga, es porque las personas con trastorno límite de personalidad nos leen los gestos. Y estos gestos para ellos hablan más que las palabras. Entonces, lo ideal es que hables con tu psicóloga, le dices que tienes ciertos gestos que te generan malestar y que te generan duda de seguir la terapia, que qué posibilidad hay que sea consciente ella de esos gestos y que mientras que esté en la terapia sea consciente de no hacerlo, de no tener estos gestos. Okay. Pero no abandones la terapia, no la abandones. Ok, saludos doctora Yeli, gracias por su dedicación. Gracias. Cuando la persona con TLP se somete a hipnosis, ¿cuál es el dolor emocional de ellos y qué postura debe tomar la persona sin TLP? Vuelve a repetir. Cuando la persona con TLP se somete a hipnosis, ¿cuál es el dolor emocional de ellos y qué postura debe tomar la persona sin TLP? Mira bien, también que les diría a las personas con trastorno límite de personalidad, por favor no se hagan constelaciones familiares, por favor no se hagan hipnosis, por favor no se hagan regresiones, por favor no vayan a terapias del niño interior, por favor, eso es para personas no TLP, que tienen una identidad o que tenemos una identidad y tenemos una movilidad emocional bien. Como no hay buena movilidad, porque no hay una movilidad, porque la identidad está fracturada, están ustedes expuestos, a las personas con trastorno límite de personalidad, expuestos a nuevos temas y a nuevas esperanzas y a nuevas expectativas que pueden terminar en crisis. Ok. A ver, ya te leo aquí. Doctora, yo estuve medicada hace un tiempo, pero siento que me hacen más daño que bien, los he dejado. También medito ahora e intento mantenerme positiva. Siento que tiene que haber otro camino para vivir que no sea la medicación. A ver, no soy psiquiatra, no soy médico psiquiatra, pero si el médico psiquiatra te mandó medicamentos, es porque en la cita tú hablaste y dijiste síntomas, hablaste de tus síntomas. Tú le puedes hablar a tu psiquiatra y decirle, ¿por qué me está mandando esto? Y que te explique. Es que esto es para el sueño, es que esto es para la ansiedad, es que esto es para la negatividad, esto es para los pensamientos intrusivos. ¿Sí me entiendes? O sea, y que te explique para qué cada medicamento. Y él está en la obligación de decírtelo. Y ahí tú vas a saber por qué te mandó esta cantidad de medicamentos. Pero necesariamente cuando el trastorno límite de personalidad se sale de esas barreras o de esos límites de estar dentro de, digamos, estar entre esos límites y que están medio sostenidos en esos límites antes de salir a una crisis o a detonarse algo más fuerte, es importante que tú tengas esos medicamentos porque tú fuiste donde el psiquiatra. ¿Ya? Que la meditación sí, solamente sí sirve si tú ya tienes reeducadas las emociones. Si tú, reeducando emoción por emoción,
distingues o aprendes entre una emoción y un sentimiento. De resto no sirve. Ok, gracias por tener tanta empatía. Yo soy directa, perdón, pero de verdad trato de ser lo más específica para las personas, tanto que tienen trastorno límite de personalidad como las que no lo tenemos. Pero es importante, de verdad, que asumamos una postura de buscar un psicólogo especialista en borderline o TLP o un psiquiatra. Y el psiquiatra, si es que se necesita, y que sea TLP, que tenga especialidad en TLP. Los psiquiatras solo dan medicación y no escuchan, por lo menos en mi entorno. Pero es que yo no, a ver, de verdad sí, eso es verdad, ellos deben de tener más empatía compasiva, sí. ¿Por qué deben de tener más empatía compasiva? Porque ellos solamente se van a lo que es hormonas y neurotransmisores, y ellos ven el mundo, el médico psiquiatra ve el mundo entre neuronas y neurotransmisores. Y esas neurotransmisores y esas hormonas están ahí, todo lo que tenga que ver con trastornos mentales, que deben de tener empatía compasiva y empezar a sentir, a leer y a percibir el mundo del trastorno límite de personalidad. Sí, eso es real, pero se necesita. Ok, yo confío más en el neurólogo que en un psiquiatra. Perfecto. Bueno, para ir terminando, vamos a ir generando las inquietudes para ir terminando con el live. ¿Qué pasa con un TLP que no quiere asistir a psiquiatras ni a psicólogos? Date la oportunidad de tú estar en un psicólogo especialista en TLP para que aprendas el lenguaje de la persona que tienes a tu lado. Y aprendiendo el lenguaje que tienes a tu lado de esa persona va a querer estar ahí con un psicólogo especialista en TLP. Ok, por acá nos dicen, pasé muchos años con la firme convicción de que yo era mala, por el simple gusto de molestar a otros, me la creí. Incluso la idea de estar poseída estuvo estancada en mi mente mucho tiempo. La invalidación de los padres es muy triste, pareciera que al igual que al ser niños. Lo más fácil es decir que no es cierto, que nos lo inventamos, que lo hacemos para llamar la atención, pero sí que se ven beneficiados de nuestra extrema empatía, bondad, entrega. A eso no es llamar la atención. A ver, te explico. Los papás, partimos desde que yo soy sana y yo tengo mi estructura psíquica y todo funciona. Como yo parto de mí, tengo la creencia que el otro es lo mismo que yo. Y por eso muchas veces hacemos juzgamientos y nos equivocamos. Eso es lo que pasa con la gran mayoría de los papás, que parten de ellos mismos y niegan lo que tiene en realidad la persona con trastorno límite de personalidad. Es eso. Simplemente ve tú a un psicólogo especialista en TLP y háblale todo esto. Y te aseguro que él te va a ayudar a que tus padres entiendan, a que tus padres tengan empatía compasiva y que tú hagas todo este engranaje que sea necesario de la reconstrucción de la identidad. Ok, nos acaba de llegar un comentario por el WhatsApp. Lo dejen en la pantalla del TikTok sola, que vamos bien. Buenas tardes, doctora. Tuve una pareja que al parecer tenía TLP, al parecer. La amaba y sé que ella me amó mucho. Convivíamos juntos, pero cuando terminó la relación, me di cuenta que ella me robó cosas y quería saber si está bien, quería saber si esta también es una característica de una persona con TLP durante la relación.
me pude dar cuenta de varias situaciones como esta, pero ella siempre me lo negaba, Sí. exaltándose, cuestionándome. Gracias por la labor que hace. Gracias por compartir tu historia. Sí, una de las características de las personas con trastorno límite de personalidad, no de todas ni de todos, de la gran mayoría, es la cleptomanía. Cuando ellos son como niños, ellos están entre la edad de los 2 a los 7 años, así tengan 30, 40, 50 años. Ellos están en la etapa de los 2 a los 7 años y de cualquier cosa que se enamoran, cualquier cosa ellos se llevan. Ok. ¿Cómo puedo tener, para ir terminando, Ok. cómo puedo tener un trabajo si tengo TLP y no he tenido desde hace más de 9 años? Es necesario que estés en terapia psicológica, porque la terapia psicológica te va a ayudar a reeducar y a reconstruir tu identidad para poder estar en esa interacción social y poder aceptar los bemoles o las incertidumbres del día a día dentro de esa área laboral. Pero necesitas ir a un psicólogo especialista en borderline o TLP. Bueno, recién me diagnosticaron y entiendo ahora mucho. Hola, ¿cómo me puedo atender con usted para un tratamiento? Si gusta puede escribir por el interno y allí le paso las personas que estén interesadas en tener una cita o una cita con la doctora, bien sea personas con o sin TLP, pueden escribir por el privado de TikTok y yo estoy pendiente de los mensajes para contestarle. Yo respondo rapidito. Venga, yo quiero contestarle a la persona que está escribiendo. ¿A dónde está viendo? Aquí en el Instagram. me interesa esa pregunta. Mi hijo está refugiado en las drogas. Debe tratarse primero el TLP y después de él tomar la toma de drogas. Míreme, no. Si ya está refugiado en las drogas, él necesita una desintoxicación. Y mientras que él está en una desintoxicación, usted está con un psicólogo especialista en borderline o TLP para que cuando él salga, usted ya tenga la empatía compasiva y él no regrese a la droga y él empieza la reconstrucción de su identidad y la reeducación de sus emociones. ¿Ok? Con esta última pregunta nos vamos. Les agradezco muchísimo el que todos estén acá. Gracias porque las preguntas que hicieron están muy importantes. Sigan haciendo las preguntas que no pudimos leer, que en el transcurso de la semana se le estamos dando respuesta. Y nos vemos en la próxima semana con un nuevo tema. Hasta luego. Éxitos.